me encontró a mí ya haciendo estudios de maestría en musicología y me encontró a mí con otra perspectiva sobre la música y desde la música y para la música, que son tres cosas que yo siempre pienso. Comenzamos a decir que queríamos hacer algo tipo Chabuca, pero un poco jugando con la historia del Perú y viendo qué cosa tomábamos, ¿no? Porque dábamos cuenta que había una serie de personajes interesantes. Y comenzamos en una reunión a juntarnos Denise, o sea, la productora general, Juan Pablo Estano y yo, primero. Y luego insertamos a Carlos Galeano, el director, pero que vino después. Y Mateo Querela, que es piedra angular en toda esta historia. Y lo primero que hicimos fue una botadera así de canciones. Cada uno escogía cualquier canción del ámbito criollo, costeño y andino, ¿de acuerdo? Que eso fue un poco el centro del musical. Y soltamos las canciones y comenzamos a ver cómo encajaba con lo que queríamos cantar, ¿no? Y comenzamos a barajar varios nombres y todo. Pero eso fue una primera reunión. Todo pasó a partir de ahí. Entonces esa lista pasó a ser un set list de Spotify. Nos los compartimos y comenzamos a escuchar a partir de ahí. Comenzamos a trabajar un poco por donde queríamos y a diseñar las canciones y a diseñar cosas, sentimientos, acciones que queríamos decir, ¿no? Y después de esa reunión, cada uno comenzó a parir. Pero en ese parir implicaban otras conversaciones interpersonales, otras reuniones de trabajo. Entonces todo comenzó a darse por ahí. Para esto, este musical fue tratado con buen tiempo, o sea, con un poco más de anticipación que otras veces. Cosa que hacia enero del 2019 ya teníamos el guión terminado. Una cosa interesante, ¿no? Inclusive antes, un poco antes de enero, primeros días de enero ya estaba eso avanzadísimo, terminado. Y comenzamos a trabajar montando cosas y establecimos unos tiempos. Además que como la idea estaba más o menos parida, todo fue más o menos fácil. Y además porque me dijeron, haz lo que te venga en gana, más o menos. Establecimos las emociones, las acciones, el guión establecía, y ahí yo parto de una cosa que es una premisa para mí, y es que el guión es un dogma de fe. Yo leo el guión, y para mí el guión es la verdad absoluta, indubitable. Y la música es humildísima, pues. Ella hace lo que tú le pidas y lo que el guión diga. Y ahí la cosa cambia. Entonces, cuando me dijeron, ya, este es el guión, estas son las conversaciones, estos son lo que queremos, me dijeron, ya, me soltaron las amarras y empezó mi propio proceso, que es un poco complicado. Hay dos cosas claves en esto. Hay una a nivel personal, y es que quien me conoce sabe que ando leyendo libros de historia gran parte de mi vida. Es muy pasional eso. Y siempre que empiezo un proceso creativo, empieza leyendo libros, comprando libros, leyendo libros, buscando. Cuando hice Cabaret, me compré el libro original, la historia original, me la leí, me la investigué, me la hurgué, todito. Hicimos Chabuca, fue igual. Todos vuelven, no fue diferente. Comencé mi proceso de investigar, pero yo ya venía metido con la musicología, y entonces conocía ya de fondo lo que está detrás de nuestros folclores. Conocía de fondo lo que está detrás de nuestros folclores, lo que está detrás de nuestras músicas. También tengo un trabajo de investigación sobre la música del 18, la segunda mitad del 18 y la primera mitad del 19. Y conozco mucho de esos códices en donde también aparecen las zamacuecas, es decir, la interacción entre, primero, músicas europeas, músicas populares peruanas y lo que ocurre en el Coliseo de Comedias, la ciudad de Lima, como un espacio de teatralidad constante, en donde si mañana cae el virrey, la otra semana aparecía una comedia sobre la temática del virrey que se haya caído, y eso implicaba danza, coreografías, canción, teatro. Entonces, con todo este conocimiento de todo esto, la primera cosa que hay que decir es que nuestras músicas populares no son producto del hoy, son producto del ayer. Lo que pasa es que el folclore jamás se detiene, siempre evoluciona. Tú puedes hablar del Wailars rural o del Wailars campesino, pero no puedes evitar que haya un Wailars moderno. Entonces todos nuestros folclores son así. Cuando tú hablas de un tipo de música, tú puedes decir, ya, en tal año se hacía así y tal, ya. Pero la evolución es natural. Y gran parte de nuestras canciones cuentan historias, pues.
cuentan historias tragicómicas, algunas de ellas. Todas tienen personajes. Entonces la transformación de ellas vino a partir de ahí, del conocer qué está detrás de ellas, pero además de saber qué cosa quería yo decir con ellas. Otro elemento importante para mí es vincularme afectivamente a las canciones. Eso es para mí vital. Uno se vincula emocionalmente y esa vinculación emocional con las músicas te lleva a profundizar en lo racional, en conocer los detalles, en ver cómo va la música, qué va detrás, cómo cambia, cómo gira, de dónde viene ese patrón, de dónde viene el vals. Y a partir de eso, adaptarlo a las necesidades del teatro musical. El teatro musical no está obligado a ser un documento histórico. No, jamás. Pecado pensar que el teatro musical es un documento histórico. No, es un arte escénico. Por lo tanto, la licencia de la creatividad es básica. La licencia artística de crear, tú no la puedes perder. Entonces, y además, el hecho de que tienes que traer esas músicas al hoy y conservar la naturaleza de las mismas. Entonces mi proceso creativo vino por ahí. Investigar, conocer de qué están hechas, saber cómo suenan, pero también saber qué historia quiero contar y estar muy vinculado efectivamente con cada una de las canciones. Ponerme yo en el papel de cada uno de los personajes al medio. Yo he trabajado muchos años en ópera, conozco mucho de ópera, es una de mis grandes pasiones. He dirigido algunas también, he trabajado como director de orquesta. Y muchos de los procesos del teatro musical están vinculados a la ópera wagneriana sobre todo. A los finales, a Puccini, el último Verdi y Puccini finalmente, ¿no? Entonces, y también trabajo música para cine. Entonces la narrativa musicológica, musical, no me era no me era algo ajeno. Entonces, lo primero fue plantearme una paleta orquestal. Quiero tales instrumentos que me permitan no sonar europeo, no me interesaba eso, sino sonar según mis necesidades. Si fuera grande la música, que esto me permita sonar grande. Si era más íntimo, que me permita sonar íntimo. Que me permita usar tecnología, usar una orquestación híbrida. Instrumentos acústicos, instrumentos electrónicos, samplers, loops, guitarras eléctricas, charango. ¿De acuerdo? Hice una paleta de colores instrumentales que me permita girar de un lado al otro. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque en el contraste es el drama. Y gran parte del contraste es tímbrico. Cuando enfrentas dos fuerzas, no solamente las enfrentas a nivel melódico, contrapuntístico, sino también a nivel colores instrumentales. Eso fue una cosa. Dos, comenzar a tratar la historia en base a los elementos. Una característica del Perú es que siempre es un peruano contra otro peruano. Y esa es nuestra historia. Cada uno más traidor que el otro. ¿Estamos? Y ese musical habla de eso. De que todo empieza con Huáscar matando a Atahualpa. O bueno, Atahualpa matando a Huáscar. ¿Estamos? Y es una cosa que yo conozco bien porque lo había investigado a José Antonio del Busto y a María Rozborowski, que hablan sobre estos primeros hechos. Entonces, y conozco varios de los cronistas de la época. ¿Qué ocurría con esto? Que cuando empieza con este momento, yo tomo algunos leitmotiv que me habían pedido para este momento inicial de Huáscar y Atahualpa, que es solamente música y baile y escena, coreografía. No hay nada actuado. Y que está basado en el Cóndor Pasa y desarmo el Cóndor Pasa las frases y utilizo uno para Atahualpa, otro para Huáscar y eso está por debajo. Y también filtro las notas de himno nacional, ¿de acuerdo? Y filtro otras melodías, pero esas son las tres básicas, porque a partir de ahí comienzo a hablar del enfrentamiento entre dos lados.
desarrollé varios leitmotiv que me sirvieron. Pero también usé elipsis. Por ejemplo, La vida en la colonia. Empieza con un clavecín, jugando entre el panalivio y una cosa que se llama una danza antigua, que es, esto se llama la contradanza, ¿de acuerdo? Que en realidad su nombre real es country dance, ¿ok? Ya, es inglés y todo esto, pero comencé a jugar con esto y usar un clavecín, que te ubica tranquilamente en el siglo XVIII, en un mercado de Lima, ¿no? Y poco a poco fui transformando el clavecín en el panalivio, pero de pronto aparece una cosa media hip hop. Entonces, ¿qué cosa hice para narrar la historia? Porque además esta historia era de dos vendedoras de mercados, en el mercado, que vendían tamales. Entonces recurrí a mi propia historia personal. Viví en Chorrillos, conozco la paradita, cerca de la casa de mi mamá, cerca del malecón. Y conozco y recordaba cómo en las noches vendían tamales por mi casa. Entonces recuerdo muy bien estas competencias y estas cosas. Y está puesto en música. Entonces por eso necesitaba hip hop para los momentos más álgidos. Entonces eso me permitía usar un clavecín y tratarlo como en el siglo XVIII. Usar el propio folclore del panalivio, llevarlo al hip hop y regresarme para hacer una fuga en festejo medio jazz, medio rock. ¿Estamos? Y cada momento era un increciendo, un increciendo, un increciendo. Sin salirme, porque el punto de equilibrio de todo fue una base rítmica, que es la base de la habanera. Pum, pa, pim, pam, pum. Y a partir de ahí comencé a hacer matemáticas. Sobre esa base comencé a jalar una corchea más acá, otra corchea más allá, y ahí esto me engancha acá y así. Todo el trabajo fue matemático en ese sentido, y me calzó. Y creciendo en la medida en que voy cada vez transformando esto que está en tonalidades mayores a piezas que están en tonalidades menores. Y hay el uso de las tonalidades en las canciones también me van generando un arco dramático hasta llegar al match point, al plot point, llegar hasta ahí, ¿de acuerdo? Y comenzar a usar otras cosas que utilicé fue muchísima retórica barroca. Pero mucho de lo que ocurre en la ópera, en el teatro musical y en el cine son retóricas que vienen del siglo XVIII, XVII de la ópera barroca. Y yo utilicé también esto, porque están hechas para persuadir a la gente. ¿Estamos? Porque también calzaba con las cuestiones, con las historias que estoy contando. Las usé, las conozco bien, las he investigado, tengo 2 tesis sobre eso. Y bueno, las inserté a mi narrativa. Entonces hay un montón de figuras retóricas barrocas que están ahí utilizando la influencia de Vivaldi, la influencia de Bach, la influencia de Mozart, ¿de acuerdo? Y a la vez toda la cosa Puccini y también a la vez toda la cosa moderna. Entonces técnicamente es esa eclosión. Porque para mí el Perú es eso, pues. Es esa mezcla de todo. Es como tus 7 colores, ¿no? O 5 colores, o como queramos llamarlo, ¿no? Ya, eso mismo. Entonces, eso fue un poco el proceso técnico. E ir creando el arco. Llegar al plot point, llegar al momento, y luego soltar todo lo que había que soltar ahí. Entonces, a nivel orquestal, también utilicé otros procesos, como el uso de pedales para generar atmósferas, el detenimiento del tiempo, musicalmente para pasar a otra parte, a otro fragmento. Ya hablé de la elipsis, la contraposición, utilizar un fragmento musical con una emoción acá y volver a utilizarlo acá con otra emoción. ¿Estamos? Utilizar en segundos planos cosas que ya dije antes, pero que están debajo y que construyen nuevas cosas. Entonces, claro, para el ojo, para la oreja curiosa se daba cuenta de que esto viene de antes y acá aparece. Y claro, oreja curiosa. Para el oído convencional simplemente era wow, o no sé. Bueno, lo que puedo decir al respecto es que solamente 2 momentos me hicieron acotaciones. Uno fue en el momento del Mayoral, que es el bloque negro, en donde el director escénico, bueno, viene de eso, el coreógrafo sobre todo, entonces tenía ya él una cosa muy clara que quería, y me dijo, no, quiero esto así, 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 así. Lo armó él con sus percusiones, y me dijo, ya, esto lo he armado yo, y está bien que sea así. Está bien, porque yo no, digamos, conozco de eso, lo he estudiado, pero él es el experto, y muchas de estas músicas son danzas, pues, y la música está al servicio de la danza. Entonces yo no podía decirle, no te metas en mi terreno. No, por el contrario. Eso por un lado, hubieron 2 momentos. Ese es uno, y otro momento fue en la parte de la selva, en donde recibí instrucciones explícitas de lo que se quería, porque se había armado la coreografía. ¿Por qué? Porque en el mundo afrodescendiente en el Perú
Se baila porque se canta y se canta porque se baila. Son indesligables. Entonces, y bailarín que no toca cajón o que no toca percusión, no se puede ser bailarín afroperuano. Y percusionista que no baila, tampoco. Ahora, que te digan que el percusionista no baila porque no le da la gana es otra historia. ¿Estamos? Entonces, y por eso yo dije, ok, hazlo y suelta las amarras y después me lo pasas y yo lo proceso. Entonces recibí la información y ya después yo metí la mía. Lo llevé para donde yo quería, a contar esa historia dolorosa en esos momentos y eso. Pero esos fueron los únicos momentos en los cuales yo recibí una retroalimentación y me dije, no, esto... Después ellos hicieron lo que quisieron. Claro, siempre hay el asunto de que llegas al espacio real y te dicen, mira, le falta tiempo para llegar, aumenta unos compases, ¿no? Sí, ya está bien. Pero no tuve yo otro tipo de indicaciones más que las que te comento. Luego ya fue maravilloso. Siempre es el momento de mayor que más me acongoja cuando veo que esa musiquita ha sido transformada en una escena, en una escenografía, en una coreografía, en un trabajo sobre la luz. Eso sí es. Cuando tú creas la música, ¿tú creas pensando en cómo sería la puesta en escena o estás pensando en lo que se quiere contar a nivel narrativo? Yo pienso en emociones. Pienso en qué quiero decir y qué quiero que la gente sienta. Y a veces quiero patear a la gente. Y sí quiero patearlos. Tengo que sentir el deseo de patearlos. El deseo febril, intestino de patearlos. Solo así sale la música. Y ese deseo febril de patearlos hace que uno no tenga estribos al momento de escribir. Y luego te das cuenta que el director capta la esencia, porque además la música es el servicio del texto, entonces el texto está puesto de una manera. A mí me sirve mucho alucinarme las escenas, o sea, estar en mi oficina como un sonso mirando la pantalla y comenzar a decir el texto y a decírmelo yo, o sea, a decirlo, medio que actuarlo inclusive y comienzo yo mismo a hacerlo, ¿de acuerdo? Y una vez que entro en esto, ya capto y comienzo a trabajar. Luego cuando lo veo, ahí es cuando uno dice, ¡hala! ¡Qué fuerte! ¿Por qué? Porque te das cuenta de que toda la cadena depende de lo que tú hagas. Entonces el teatro musical es muy cooperativo. Tú haces algo, ese algo se transforma en luces, se transforma en una escenografía, se transforma en un movimiento, ¿de acuerdo? Y luego recibes un feedback. Y ese feedback te dice, ok, corregimos, cambias acá, pero todo el tiempo todos estamos mirando lo mismo. Por ejemplo, necesito que esto suene mucho más sucio. Entonces, ¿qué hacía yo? Grababa voces y las invertía. Y les ponía reverb, ¿no? Les bajaba el pitch. Entonces todo se transformaba en una atmósfera así criminosa, o sea, una cosa oscura, ¿de acuerdo? Perturbada, para poder mostrar los estadios mentales de estos personajes. ¿Estamos? Entonces, mucho de esto el director me iba pidiendo según la música que yo iba entregando. Entonces, porque él iba también alucinando su escena, iba montando la escena y me decía, mira, bacán esto, pero necesito que me metas más esto. Me gustaría acá más guitarras eléctricas adelante, porque mira lo que está pasando. Acá hay un acto de violencia, entonces necesito las guitarras, ok, vamos a meterlas más adelante. Entonces, y todo eso se fue diseñando, ¿no? Con esta retroalimentación constante. Pero vuelvo a decir que el asunto llega cuando llegas tú al teatro y ves todo lo que se ha montado y te das cuenta que todo está sincronizado en torno a la música. Entonces ese sincro te pone a ti la responsabilidad de que a todos nos quede claro. Cuando a todos les ha quedado claro es que la obra, ahí sabes que la obra es un éxito. Cuando todos los que son de la parte creativa están comiendo de lo que tú estás haciendo y que ellos están convencidos de eso. Ahí yo digo, ok, ya está. Aún no termino, pero falta montarlo, falta hacer lo que suene ahí. Pero ya la parte creativa sé que ha funcionado. Entonces eso es así. O sea, la constante retroalimentación y la constante conexión con el otro me permite a mí, por ejemplo, con Franklin, con el de las luces, ¿no? Él esperaba ciertos plot points para cambiar luces. Entonces yo tenía que hacer algo para que a él le quede claro que aquí va a cambiar. Estamos y poderlo programar. Normalmente, actualmente eso se inserta en el software de música y bueno, todo se hace más fácil. Pero el diseño de aquello, de una obra que nunca existió, que nunca se ha hecho,
te obliga a casi hacerlo manualmente. Y a que poderlo probar. Entonces, y tú también saber que ya que él necesita él para que lograr llegar a ese punto, ¿no? Entonces, y una vez más vuelvo a lo tímbrico. Lo tímbrico como un proceso de luz, como un uso de la luz, los instrumentos que empleas, ¿sí? Como todo teatro musical, lo que busca es captar la atención del espectador. Contar la historia y que el espectador esté a merced tuyo. Estamos aquí, todo el tiempo. Y que se ría, que llore, que se conmueva, que aplauda, ¿de acuerdo? Que diga, vuelvo otra vez vengo a verlo, ¿no? Y traigo más gente. Eso es como evento comercial, ¿de acuerdo? Pero hay una cosa con Preludio y es que Preludio nunca abandona el mensaje, por más comercial que intente ser. Entonces, intentar decir algo que permita pensar siquiera en qué estamos parados en el Perú. Entonces, sí hay algo de eso. Sí hay una intención de decir esto directamente. De contar, de que el espectador no sea solamente alguien que está sentado pasivo, sino que tenga una reacción constante y un cambio de reacción. Entonces, sí, siempre pensamos cómo este momento de tensión se transforma en un momento de distensión. Y cómo ese otro momento, este personaje que empieza, Amat y Miquita, que empezaba con Amat entrando todo borracho y toda esta cuestión, va a contar su drama de desamor con la Miquita, pero a la vez está diciendo el uso del poder, ¿no? Y hay toda una serie de cosas. Entonces se van mezclando, porque así es la historia del Perú, pues. Entonces, eso es un poco... La idea es que el espectador no sea pasivo mirando un show, no, sino todo el tiempo cambia, impacto. Me río, pero después, en la siguiente, te voy a patear. Eso. Y eso tiene que ser muy bien pensado, ¿no? Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cámaras, arando las leñas, tejiendo... Lo primero que debo decirte es que recuerda que el teatro musical no es un documento histórico. Está hecho para contar la historia. Punto. O sea, para contar una historia. Y una historia muchas veces de ficción. ¿Estamos? Dicho esto, lo primero que hice es yo ser el cholo. Luego, en el colegio, mi profesor había sido Luis Abanto Morales, que había sido mi profesor, que es el que compone la música. El texto es argentino. Por lo tanto, te ponen lo siguiente. Entonces, ¿qué es ser cholo? Si la letra es argentina y el compositor es peruano y es un vals peruano, entonces, ¿qué cosa es ser cholo? Justamente, pues, somos hijos de ese mestizaje, venido de todas partes. Entonces, lo primero que me pasó es que yo tenía que reconocerme cholo. Porque eso es. Luego de eso, comenzar a entrar a la parte, a lo que está detrás del texto. Cholo soy y no me compadezcas. Esas son monedas que no valen nada y que dan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos no pedimos nada. Es una cuestión de mucho orgullo que se enfrenta. Sé que me vas a matar, desgraciado. Pues voy a la muerte con la cara al sol. Me aproximo a la muerte gigante. Entonces, el cholo soy empieza con eso. El déjame en la puna y todo esto es el grito del cholo, pues. Déjame en la puna, maldito. Déjame que estar aquí. Déjame estar acá. Es una cuestión que tiene que ver con este asunto profundo. Yo después lo entendí de otra manera política, porque después comencé a pensar en qué medida también el cholo soy es... Deja de pensar que soy estúpido. Deja de pensar que soy imbécil. Deja de manipularme para que tú consigas el poder. Y esa fue otra lectura que yo tuve en el momento sobre el cholo soy. Y la música está llena, pues, de dos cosas. Primero, hay un elemento que es charan, 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 que tiene que ver con el jalar las rocas del piso. Charan, charan, charan. ¿Estamos? Charan, charan, chirin, charan, charan, chirin. Tiene que ver con este asunto de hacer fuerza, de hacer fricción. Charan, charan, de los caballos. Entonces mi intención era que la gente sintiese. Y es más, si hubo un momento en el que los quise patear fue. O sea, yo tenía que sentir quererlos patear a toditita esa platea. Y por esa razón comencé a utilizar un montón de recursos, muchos recursos, orquestales, sinfónicos, armónicos. Entonces, cuando tú me hablas de ese momento, empieza armónicamente en un lado totalmente fuera de la tónica, ¿de acuerdo? Que me permite generar un match point de tensión armónica y a partir de eso generar más.
Además, inserté algunas cosas propias del rock y del soul que me calzaron perfecto con el tipo de música que era esto. Y cuarto, la orquestación, la parte sinfónica, juntar lo lírico con las acciones musicales. Entonces, toda esta mezcla llegó a esto, ¿no? Luego, en el underscore, que está después del primer coro, volví a traer los leitmotiv del comienzo. Tarirari, del Cóndor pasa. Luego hice el largo tiempo del himno en menor. Tiriran, tan, ta, ta, no. Tiriran, tan, ta, tararirari. ¿Por qué? Porque de ese Tupac Amaru vendrá después el himno, la independencia. Entonces comencé a anunciar algo que está metido ahí, pero que va a venir después. Y lo metí en menor porque tiene que sufrir largo tiempo el peruano oprimido, Tupac. Claro, ya después cuando uno ve la historia y lees a Walker te enteras que la cosa va por otro lado, pero eso no nos importa. El teatro musical no es un documento histórico. Entonces por ahí fue la cosa, sentirnos cholos todos, lograr que la platea se sienta chola y que en ese Tupac esté ahí todos, blancos, negros, cholos, gringos, toditos. O sea, el poder lograr empatizar con ese que está sufriendo aquello que está diciendo. ¡Yo lo soy! ¡Y no me compadezcas! Déjame en la puna vivir a mis anchos, trepar por los cerros detrás de mis cabras, parando la piedra, tejiendo los ponchos, gastando mis llamas. Dejar a los vientos la voz de mi quena, déjame tranquilo, que aquí la montaña me ofrece sus piedras, acaso más blancas, esas condolencias que tú me regalas. Yo lo soy y no me Cuando llegamos a ese momento del adiós pueblo Ayacucho, lugar de la calavera, lugar de los muertos, con todas sus tragedias, y es un pueblo que tiene un carnaval maravilloso, festivo, vivo. Entonces, la historia de ese momento está vinculada a la posguerra de independencia, en donde se celebra al soldado muerto, al soldado, al combatiente desconocido, indio o de cualquier parte, que nadie sabe quién es, pero que ha luchado todas las batallas, sobre todo las de Junín y Ayacucho. Y el proceso empieza con esta comprensión de quién es, a dónde es, quién se lo canta. Si fuera a finales de la guerra, en la guerra con Chile hubiera sido un soldado y su Rabona. Bueno, en este caso no era su Rabona, pero saben lo que es Rabona, ¿no? ¿Vale la pena explicar? La Rabona, los soldados en la guerra con Chile siempre iban con una mujer tras de ellos. Se le llamaba la Rabona. ¿De acuerdo? Cuando salían heridos, estas mujeres venían y los curaban a cada uno. Y muchas de ellas evitaron que sus parejas los agarraran, los chilenos los agarraran a ¿cómo se llama esto? Ballestas, para lo que llamaban el repaso. Venían y mataban a los heridos. Bueno, en la época de la guerra con España ocurrió algo similar. Se recrea este momento. Entonces, este Adiós Pueblo de Ayacucho es la despedida del alma de este peruano, que ha caído muerto en combate y se está despidiendo de su amada y de su pueblo. Adiós pueblos de Ayacucho, Perla Chayay. Ya me voy, ya me estoy yendo, Perla Chayay. Entonces, lo primero que ocurre allí es que sin ninguna conexión porque lo que hace ahí el director y el coreógrafo es generar un retablo barroco, pues. Es una puesta en escena barroca, en todos los sentidos. ¡Pum! Se abre el espacio, se te abre el portal, el retablo,
¿de acuerdo? Y tienes un montón de personajes por todos lados con distintas acciones, como una pintura barroca, como un Rubén. ¿Estamos? Y tienes esto, y la música conserva al huayno, pero también a esta cosa medio barroca que está dentro del huayno y las frases musicales. Entonces permite la interacción de muchos elementos en simultáneo. ¿De acuerdo? Y cuando uno piensa en música barroca, piensa en que, ay, qué intelectual, pero nada que ver, es música fuertemente pasional, que también está en nuestro folclore andino. Entonces las filtré todas. A nivel musical, cuando me di cuenta de lo que habían hecho el director y el coreógrafo, fue eso, entender qué cosa había planteado yo y plantearlo como un retablo, con todos los elementos del retablo, en paralelo. Los distintos personajes que salen con cruces, con el incienso, ¿no? En una procesión del alma que está muriendo por el combate.